Buenos días, mi nombre es Luis Miguel Lozano, soy estudiante del programa de agronomía matriculado en el CEAT de Málaga, Santander. A continuación les voy a hacer una pequeña exposición sobre la materia de ética en la fase 4 de conclusión, en donde escogí desde un inicio el tema de movimientos juveniles entre el año 2011 y 2016. Para este caso, entonces vamos a responder unas preguntas. La primera pregunta dice así: ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Es pertinente en este caso porque se refiere al tema del desarrollo educativo de nuestro país. Hablamos de las marchas o las protestas que se realizaron en este tiempo desde aquel entonces, del 2011, y entonces pues tiene mucho que ver con nosotros como estudiantes en este momento. Bueno, dice la segunda pregunta: ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Tiene mucho que ver en este caso porque cuando hablamos de una marcha o una protesta hacia el gobierno, normalmente se realizan, entonces estamos viendo tiene mucho que ver con la participación política, y la democracia va de la mano, teniendo en cuenta que si somos escuchados por los entes gubernamentales y hay una negociación o hay unos aportes de parte y parte para llegar a un acuerdo, estamos pues cumpliendo las dos cosas, lo que es la política y la democracia en nuestro país. La tercera pregunta dice: ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? En este caso, en el año 2011, que fue donde se desencadenó la mayor protesta o la mayor marcha en nuestro país, deja muy claro que fue en ese entonces cuando se hizo sentir con más fuerza pues el grupo estudiantil en nuestro país, más que todo, o más precisamente las universidades públicas. Entonces, esta fue la fecha designada que movió una gran marcha pues a nivel nacional. Dice la cuarta pregunta: ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Se selecciona, perdón, se selecciona este espacio porque tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestro país, y eso es lo que queremos pues construir en algún futuro. Una mejor sociedad, un país más desarrollado en cuanto a materia de educación, y pues tiene mucho que ver con nosotros, con las personas que nos estamos formando como profesionales para el mañana, y pues de esta manera aportarle a la democracia y a la política pues también en nuestra nación. Dice la quinta: ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Para aquel entonces, perdón, para aquel entonces, esto se desencadenó porque el gobierno actual del 2011, que era dirigido por el expresidente Juan Manuel Santos, en este caso él propuso una reforma a la educación, en donde quería pues que parte de la inversión a la educación pública fuera pasada para incrementar o para ayudar al sector privado, a las universidades privadas. Entonces, esto pues desencadenó muchas inconformidades en cuanto a los grupos estudiantiles. Muchos se, pues, se alzaron, se hicieron estas convocatorias, y pues por de ahí se desencadenó la respuesta que tuvo el grupo de universitarios ante la nación. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? En este caso, dice qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado. La población que se ve afectada, en este caso, pues es todo un país que por alguna negligencia, por algún decreto que se intentaba desarrollar o estipular, pues iba a afectar muchísimo a todo el sector
público en cuanto a la educación. Entonces, en este caso, los actores más relevantes serían, por ejemplo, la dificultad para que algunos jóvenes o algunas personas pudieran ingresar y pudieran desarrollarse como personas profesionales dentro de una universidad, en una educación superior. Entonces, esto es por acá. Eh, Dice, ¿cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que se está documentando? Entonces, en aquel tiempo, el movimiento más importante que se originó fue en el 2011. Dice que tras 20 años sin apenas injerencia, el movimiento estudiantil logró en 2011 desafiar a un gobierno alterno y parar una reforma planteada por el presidente Juan Manuel Santos y su ministra de Educación, que en este entonces María Fernanda Campo, para reformar la Ley 30 que reglamentaba la educación superior en Colombia. Es donde hablábamos lo que se intentaba hacer en aquel entonces el gobierno nacional. Y bueno, ya después hubo otro hecho histórico importante que ya tuvo que ver también los grupos estudiantiles, los grupos juveniles estudiantiles. Ya fue en el 2016. Dice que después de la victoria del no, del plebiscito por la paz que se realizó en esta fecha, el 2 de octubre del 2016, la incertidumbre política y las relaciones en contra del resultado se tomaron las redes sociales que se consolidaron como un nuevo escenario desde donde miles de jóvenes y ciudadanos volcaron su descontento y su malestar. Estos fueron como los dos más importantes. Y dice que cuál es el contexto actual de la temática. Entonces lo que vemos actualmente es que los gobiernos de la nueva era o de estos periodos sí están teniendo muy en cuenta al sector estudiantil en Colombia. Vemos que se encuentran habilitados algunos programas de inclusión a jóvenes, becas, de pronto convenios con algunas entidades educativas y pues está permitiendo, como en mi caso, poder acceder a la educación superior a muy bajo costo y pues con la posibilidad de en algún momento poder llegar a ser una persona profesional en la carrera de la cual me estoy desarrollando. Dice la 10 que cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política. Entonces, la relación que encontramos entre, hablamos de protestas, de paros estudiantiles, de todas estas organizaciones, y el concepto de cultura política tiene que ver mucho porque estamos hablando de la forma en cómo nos expresamos como ciudadanía ante los entes gubernamentales que son quienes dirigen y pues deciden el rumbo de nuestro país. Entonces, la cultura política nos impulsa, nos incita a poder actuar libremente, primeramente, pero en forma ordenada y en forma clara, lógicamente con mucho respeto. Entonces, esto pues tiene mucho que ver lo que fueron estas protestas y las protestas que hoy en día también se viven con respecto a la cultura política. Y dice por acá que cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia. Para este caso, el sector social seleccionado, que somos todos los jóvenes estudiantes del país, y pues todo lo que tiene que ver con docentes, rectores, instituciones educativas, aporta a la construcción de la democracia de forma muy grande porque entonces estamos viendo que somos tenidos en cuenta y damos un ejemplo a otras de pronto organizaciones que se pueden hacer sentir y pueden hacer llegar sus aportes o sus opiniones a los entes gubernamentales quienes son al fin y al cabo quienes decretan si se realiza o no. Entonces, la democracia indica también que se debe actuar de forma recta, de forma clara, de forma limpia y pues de forma en que se tengan en cuenta las opiniones de parte y parte, tanto de demandante como de la parte administrativa, quienes son quienes se encargan de gestionar y de realizar el buen término de las decisiones que se tomen. Como conclusión a todo el trabajo que realizamos durante estas actividades de la temática de cultura política, encuentro que estamos en capacidad de poder mover un país completo en cuanto a decisiones, en cuanto a buenas ideas y pues nos damos cuenta que con la educación superior en Colombia
con el acceso de muchas universidades a lugares donde de pronto no están presentes. Esto ha venido creciendo y esto hace que el país se desarrolle y genere un crecimiento socioeconómico y pues tengamos también un buen nivel de educación superior a nivel pues del continente y de pronto también a nivel mundial, sabiendo que estamos de pronto un poco más abajo de otras naciones que están mucho más desarrolladas, pero entonces esto es como lo principal que se quiere buscar y que veo que nos lleva este estudio con esta temática. Muchísimas gracias.